estimados alumnos? Vamos a continuar nuestra clase con herramientas digitales. Quiero desarrollar un tema que está dentro de nuestro programa, que es las teorías éticas. Porque al asumir una conducta determinada, es determinante respecto a la ética profesional porque se pretende una coherencia entre mi ser y mi obrar. Pero detrás de ese obrar, detrás de ese ser, subyace una perspectiva teórica. Y ustedes recuerdan que en la primera unidad, cuando estábamos hablando entre la relación entre el saber teórico y saber práctico, entonces lo que queremos dar énfasis en esta unidad es que detrás de nuestro obrar, de nuestro hacer, hay una relación teórica. ¿Por qué? Porque en la concepción del doctor Vigo, que es base de nuestro material Ética y Responsabilidad Judicial, más las causas del derecho, se establece la relación entre lo teórico y lo práctico, es decir, la inteligencia y la voluntad. Entonces, en esa perspectiva, la ética judicial se funda, el Código de Ética Judicial se funda, se argumenta en una razón teórica que termina en una razón práctica. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando sean magistrados, necesariamente el obrar de ustedes se funda en una razón teórica. Lo que quiero hacer una pequeña síntesis de esa razón teórica que conlleva o culmina a una razón práctica. ¿Por qué? Porque la conducta, el obrar, es la culminación que empieza en el ser. Es decir, el ser se proyecta en el obrar de acuerdo a la naturaleza del ser. En este caso, la naturaleza del ser, que es el objeto de la ética judicial, es el magistrado, incluyendo a ministro de corte. Y eso depende mucho, primeramente depende de la concepción epistemológica del derecho que uno tenga. La ética judicial y también nuestro código, según mi interpretación, porque también puede variar, estamos hablando en filosofía, se funda en la concepción realista, objetivista, o de una concepción epistemológica aristotélica tomista, en donde subyace y hasta inclusive en forma explícita se desarrolla en el libro del doctor Vigo, que está en la línea, claro, con algunas modificaciones, en la línea clásica aristotélica tomista. Aclaro que esta es una interpretación mía, que puede haber otra interpretación. En esta concepción científica, la concepción de la ciencia es que buscas conocer las causas, el porqué. Entonces, según Santo Tomás de Aquino, a medida que uno es más sabio, cuando más accede al conocimiento de las causas. Entonces, según esta perspectiva de ciencia, es el conocimiento de la causa. Es certa cognitio per causa. Es el conocimiento de la causa. ¿Por qué estoy centrando en esta concepción científica? Porque
la ética judicial, lo judicial que está con la ética, entonces es bueno tener una concepción del derecho que coincide con la perspectiva de la ética judicial. Porque en el caso contrario no hay una concordancia y uno no va a comprender. Lo que quiero decir es cuando ustedes sean magistrados, ustedes deben comprender o deben entender que esto se funda en una razón teórica. Y esa razón teórica es una razón científica, es una concepción científica del derecho. Y esa concepción científica del derecho hay una concordancia con la concepción ética judicial que se tenga. Tenemos muchas concepciones éticas. Acá yo tengo un libro de historia de la filosofía o la historia de las teorías éticas. Tenemos casi todos los filósofos han desarrollado algo de la ética, que es la razón práctica. Pero en mi trabajo no quiero hacer un desarrollo de todas las teorías. Solamente quiero desarrollar algunos que tienen más relevancia en nuestro quehacer judicial. Entonces, según esta concepción, busca comprender el quid del derecho, en la profundidad del derecho. Y esa profundidad o esa realidad cambiante que es el derecho, la concepción aristotélica tomista, y también encontramos en el libro de Vigo, pretende que no quedarnos en el factum o en la mera experiencia jurídica o solamente a lo que se refiere a la normatividad, sino pretende saber el quid del derecho. Significa encontrar la razón teórica del derecho y esa razón teórica va a proyectar en su quehacer, en su obrar, en su hacer. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos una relación en la razón teórica que busca el verum del derecho y el factum o en el obrar o en el hacer del derecho. Entonces, estimados alumnos, primeramente hay que comprender esta concepción jurídica y la relación que tiene con la ética judicial. Entonces, la ética judicial subyace una razón teórica del derecho y esa razón teórica es lo que estamos desarrollando ahora. En esta concepción, ¿cuál va a ser la materia del derecho? ¿Qué coincide con la causa material de la ética? Que son los actos humanos, las conductas humanas. Y ya realizamos en clases anteriores que estas acciones exteriores en donde el sujeto le da al otro lo suyo, aquí encontramos algo muy relevante en el derecho, específicamente en esta concepción. El sujeto que da al otro lo suyo y no lo priva de ellos. Entonces, lo suyo, primero la relación exterior y el otro. Ustedes van a recordar que en la ética, en la primera lección, habíamos mencionado al otro. Que siempre en la ética, ¿no? En el derecho sí o sí estamos en relación con el otro. La ética también estamos en relación con el otro. Pero también la ética
ocupa un lugar dentro del ánimo, dentro del sujeto, en la subjetividad. Pero no es solamente dentro de la subjetividad, porque en el caso contrario caeríamos dentro del subjetivismo. Entonces, esta relación con el otro tiene una esfera ética y jurídica. Pero en el derecho, en esta concepción, se le da énfasis a la justicia debido a que la justicia se encarna en cuando uno le da al otro lo suyo. Hasta inclusive, en esta concepción, se considera, hasta inclusive se deja de lado la intención de la gente en el dar al otro lo suyo. Claro, cuando entra la ética, entra la intención de la gente, pero no la intención de la gente como sujeto, pero esa intención se relaciona con el otro porque también le estoy dando lo suyo. Si ustedes se fijan cómo hace una coordinación entre la concepción del derecho y la concepción ética. Lo que estamos pretendiendo es que como ustedes, que futuros magistrados, y algunos de ustedes ya son magistrados, comprender en cuál es la razón teórica por el cual yo tengo que obrar, encarnar en mi quehacer judicial los valores que se citan en el artículo 5 del Código de Ética Judicial. En el caso de la justicia, la independencia, la imparcialidad, la idoneidad, que todos ustedes están estudiando ahora para repasar mañana. Entonces, ahora viene otro aspecto muy importante. Como se busca el bien, se busca la completitud del magistrado y esa completitud trasciende hacia el otro, porque hay que recordar que la alteridad es un elemento esencial para el derecho y también es muy importante para la ética. Muy bien esta relación. Entonces, Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, sostiene que la ética es la virtud que consiste en el bien ajeno. Y esa es esta definición muy interesante. Bien ajeno. Es en el bien del otro. Es el bien. ¿Por qué? Porque le estoy dando a él lo que le corresponde. Y hay otras virtudes que tiene más hacia para mí. Por ejemplo, mi fortaleza, la templanza y otros, ¿verdad? Entonces, lo que hay que comprender que esta virtud, en el caso de la justicia, es una virtud en el bien ajeno. ¿Por qué? El otro que me reclama, encarnar efectivamente lo suyo, ¿verdad? Efectivamente, es decir, se hace efectivo. Y ustedes, quiero que en el otro video habíamos mencionado cómo se hace efectivo, cómo se hace eficiente. En el derecho se hace eficiente por medio de los textos normativos. Ahí viene la función de las normas jurídicas, en donde hace efectivo, encarna ese valor de justicia en caso concreto. La misma el caso del Código de Ética Judicial. ¿Qué pretende? Reclama encarnar, porque es un texto, hacer eficiente en el magistrado los valores como la independencia, la idoneidad, la justicia y otros valores esenciales. Muy bien, estimados alumnos. Yo creo que
hemos llegado al quid de nuestro análisis, la relación entre en qué se sustenta, cuál es el sustento, en qué se funda la razón teórica, por qué yo tengo que obrar de esta manera, por qué estos valores que cita el artículo 5 del Código de Ética son valores objetivos que existen en sí en cuanto a existencia. Y esa, como es práctica, tiene su razón teórica y práctica porque necesito encarnar en mi conducta esos valores. ¿Y las normas qué hace? Hace eficiente para que así tenga el resultado que se pretende, que puede ser un bien para mi completitud o para el bien ajeno. Muy bien. A mí me parece, mañana o hoy, vamos a retroalimentar en nuestro debate. Ustedes saben que la grabación nada más para dar una introducción para iniciar el debate. Es limitado en el sentido por el tiempo porque no pretendo también cansar en la grabación. Estimados alumnos, esta concepción que estamos explicando, se dan cuenta que tiene una concepción clásica, media y moderna. Estábamos citando a Aristóteles, a Santo Tomás de Aquino, y claro, renace con los naturalistas contemporáneos. La otra concepción científica o una concepción epistemológica que llegó a influir en el derecho, en la concepción de la ética y también en el obrar humano, es la concepción moderna de la ciencia. Hay una diferencia entre la concepción clásica y la concepción moderna en su concepción del derecho, en concepción científica, en la concepción del Estado, en la concepción de las virtudes, en la concepción antropológica, en la concepción del arte. Todos ustedes tienen una noción de la diferencia de la concepción moderna. Quiero mencionar algunos que según mi perspectiva influyó o influyen en nuestro obrar o nuestro quehacer judicial hasta en la actualidad. Bueno, primero, ¿cuál es la concepción científica de la modernidad? Javier Zubiri es un pensador contemporáneo español, considera que la ciencia moderna sustituye la pregunta del por qué por la indagación del cómo. Es decir, cómo funcionan los fenómenos de la naturaleza. Centra en los fenómenos, la fenomenología, los fenómenos, descubrir las leyes de los fenómenos. Jesús Ballestero, catedrático de la Universidad de Valencia, también sostiene que la concepción epistemológica moderna ha desaparecido todo el interés por la causa. Entonces, énfasis a los fenómenos, énfasis a lo que se pueda verificar, énfasis a los observables, énfasis a los fenómenos. Y eso se refleja en la tesis preconizada por Galileo Galilei, Copérnico, Kepler, Newton, que separa cuestiones ontológicas con cuestiones de fenómenos. La misma forma encontramos en el Novum Organum de Bacon, y así podemos ir citando. Entonces, esta concepción científica en donde la preocupación no es la causa como fue
en la filosofía aristotélica, tomista, aquí encontramos que la búsqueda es encontrar las leyes, los fenómenos. Entonces, aquellas especulaciones sobre valores, especulaciones ontológicas, va a pasar a separar entre los fenómenos, entre la naturaleza y también los valores. Como ahora se realiza esa separación que tiene ya su antecedente en los sofistas, que separaban Piscis y Nomos, ahora el hombre, y es una frase de Protágoras, se va a convertir la medida de todas las cosas. Entonces, el espíritu renacentista es la pretensión del hombre en convertirse en la medida de todas las cosas. Es decir, la exaltación del hombre como señor y poseedor de la naturaleza. Y esa exaltación se refleja en el arte de los renacentistas, de Miguel Ángel, Rafael, Da Vinci, todos los renacentistas exaltan al hombre como señor y poseedor de la naturaleza. Esa exaltación, esa creación humana, también va a reflejar en el campo, en la antropología, en la concepción del Estado, en la concepción del derecho. Y eso se expresa en cierta manera en la obra de Nicolás Maquiavelo, en donde se exalta el espíritu humanista, le exalta la grandeza del hombre, en donde el hombre puede construir, puede crear, y así él en El Príncipe, en cierta manera, hace una descripción de cómo debe ser el príncipe. Y también introduce la palabra Estado, y como Estado y príncipe, el poder, hay una relación directa. Rápidamente el Estado se vuelve laico. Esa laicización del Estado va a llevar también a la laicización del derecho. Porque ¿quién va a crear el derecho? El derecho va a crear el Estado. Pero el Estado se identifica con el interés del príncipe y del príncipe coincide con el interés del Estado. Si ustedes solamente una mención a la concepción del Estado de Maquiavelo, que muchos de ustedes ya conocen, es una concepción humana, utilitarista, una concepción absolutista, una concepción realista del realismo político, una concepción naturalista, en donde sostiene que la ética, la moral, está al margen. ¿Por qué? Porque la política no es más que el arte de crear, engrandecer y conservar el Estado por voluntad y valor de un príncipe, en virtud del juego de fuerzas puramente naturales, al margen de toda consideración ética. Entonces, prescinde de los principios morales y solo supeditados por la circunstancia, la oportunidad, la conveniencia. Es ante todo fuerza de ánimo, habilidades y así conservar el poder. Así encontramos una desvalorización del
una desvalorización y al mismo tiempo una desontologización en la concepción moderna del derecho, del Estado y también del hombre. El otro pensador que realizó una síntesis de la desontologización, del tecnicismo y del voluntarismo fue Tomás Hobbes en su obra Leviatán. ¿Por qué estoy haciendo este seguimiento? Porque quiero llegar al positivismo de Hans Kelsen. Este es un antecedente muy importante que encontramos en el libro de Bobbio, El positivismo jurídico. Y Bobbio cita a Hobbes como un antecedente del positivismo jurídico. Quiero hacer una pequeña síntesis para que ustedes puedan comprender cuál va a ser o cuál es la evolución en donde llega el positivismo de Kelsen, en donde se separa el ser del debe y también hay una separación entre la ética y el derecho. Por supuesto que la ética judicial y la ética judicial o el código de ética judicial pretende superar lo que nosotros estamos explicando ahora. Muy bien, entonces Tomás Hobbes es el autor que llevó a cabo la síntesis de la desontologización, el tecnicismo y el formalismo propio del positivismo. Ustedes saben, porque estoy seguro que ya estudiaron en Hobbes, que el hombre en su estado natural vivía en un estado de anarquía. Se le atribuye el velum omnis contra omnis, el hombre lobo para el otro hombre. Es discutida la frase, pero en cierta manera que en el estado natural de Hobbes no había derecho. Pero Hobbes propone la creación de un estado civil y atribuir toda la fuerza al soberano o al estado, cuya fuerza no va a ser discutida y su decisión va a ser obligatoria. Respetar las leyes que emanan del Estado. Entonces el Estado posee el poder de establecer las normas reguladoras de las relaciones sociales y solo las normas establecidas por el Estado es jurídico. Muy importante esta parte. Entonces, las normas que ustedes saben que pretenden encarnar valores, no. En este caso particular va a ser la intención, es decir, el Estado va a monopolizar el derecho, es el monopolio de poder. Entonces, ¿el derecho qué es? Es un mandato que aquel o aquellos que tienen el poder soberano dado a quienes, a sus súbditos, declarando pública y claramente qué puede hacer cada uno de ellos. Y tiene que abstenerse aquellos que obliga. Entonces, la norma jurídica que te obliga a hacer, y esa obligación, ese derecho de mandato, conlleva a la sanción. Entonces, hay una desvalorización. Es decir, que eso justamente la desontología es el estudio del ser. Entonces, la parte especulativa del obrar, ahora solamente el debe. Y esa razón teórica que fundamenta en el ser, no. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer en esta concepción? Estoy obligado lo que establecen las normas jurídicas. Lo que dice la norma, que es un mandato que viene del Estado,
entonces formalmente tengo que cumplir. Ahí viene el formalismo. Es imperativismo, es imperativo. ¿Por qué? Porque es una coerción que me obliga a hacer algo. Entonces, aquellos que no están en la norma, queda a mi subjetividad. Ahí se da inicio la concepción subjetiva de la ética, que hasta el momento se tiene. Y se concreta con más fuerza Immanuel Kant, en donde él dice, ¿qué es el derecho? El derecho es un conjunto de condiciones por medio de las cuales el arbitrio de cada uno puede conciliarse con el arbitrio de los demás, según una ley universal de libertad. Entonces, ¿qué ocurre? El derecho es cuestión de medidas de fuerza externa para conseguir su pretensión. ¿Y qué pasa con la ética? Se vuelve subjetiva, se vuelve un imperativo, ¿verdad? Claro, pero depende de mi voluntad. Por eso yo hago, ¿verdad? Es porque es bueno para mí. Pero ¿cuál es el que me da una sanción que controla con fuerza externa, como cuestión de medida, todas esas condiciones, etcétera? Es el derecho. Entonces hay una separación entre la razón teórica y la razón práctica. Claro, hay muchas justificaciones, explicaciones, el tema entre ética y derecho en Kant. Yo le pido disculpas porque estoy nada más haciendo una mención rápida. Kant es muy relevante, muy importante por la ética formal, pero no considero que este momento sea lo adecuado debido al tiempo que disponemos. Sería bueno posterior ustedes hacer una relectura entre la ética y el derecho de Kant. Pero ¿por qué quería mencionar a Kant? Porque Kant, Kelsen fue un neokantiano. Y en Kelsen y a Roth es lo que quiero llegar para cerrar mi exposición de hoy. Ustedes ya tienen una noción de Kelsen porque Kelsen siempre se estudia por su relevancia. Ustedes saben que nació en Praga el 11 de octubre de 1881, doctor en Derecho, fue miembro del Tribunal Supremo en el año 1929. Fue profesor en la Universidad de Colonia. Kelsen es muy importante. Escribió la teoría pura del derecho, que ustedes ya le mostré en la clase pasada. Es muy importante. Aquí está justamente su libro, que es Justicia. Le insto a hacer una lectura como teórico del derecho. Bueno, ustedes ya saben también que en la concepción kelseniana, y la clase pasada le envié un pequeño material de Carlos Errázuriz, que hace un análisis crítico de la teoría de Kelsen. Según Kelsen, el derecho es el derecho positivo. Que la teoría pura del derecho constituye una teoría sobre el derecho positivo. Que el objeto del estudio del derecho es el derecho positivo. Entonces, deja de lado el derecho natural, porque considera que su existencia no es un verdadero derecho. Así también, haciendo la pureza metodológica o la pureza metódica de la ciencia jurídica, según su concepción jurídica, pretende garantizar un conocimiento solamente hacia el derecho positivo, a lo que desea distinguir absolutamente, ¿verdad?,
distinguir absolutamente de la ética y de los juicios de valores. Yo creo que está muy bien claro esta parte. Muy bien. Entonces, Kelsen solamente hace mención, bueno, no es a que hace mención, sino desarrolla en su teoría la teoría de derecho positivo. Y desea distinguir absolutamente de la ética y de los juicios de valores. Entonces, la justicia, en su libro, no va a ser lo debido al otro, sino la justicia, en este caso particular, ¿qué va a ser? La justicia es un ideal irracional, imposible de probar mediante la ciencia. La formulación de una justicia absoluta en este libro es imposible desde la concepción de la ciencia. Si ustedes realizan una pequeña lectura, ¿qué es justicia? Ustedes van a encontrar diciendo que es fruto de la creencia, de la emoción y de la voluntad. Es muy distinto de la concepción que estábamos hablando. ¿Qué tenemos? En la ética judicial, el código de ética y los teóricos que funda los valores del artículo 5 y las normativas, el debe que establece desde el artículo 7, 8, 9, 10 hasta el 19 de nuestro código, entonces hay una diferencia en su concepción teórica que la concepción teórica que estamos desarrollando. La misma línea encontramos también en Al Roth en su libro sobre el derecho y la justicia. El derecho y la justicia. Al Roth, muy relevante, y ustedes en interpretación de la ley y lógica van a profundizar muy bien, porque ellos realizaron, para ellos, por el hecho de ser positivista o neopositivista, la esencia del derecho es la norma jurídica. Entonces, va a ser una discusión también jurídica, filosófica, sobre la concepción de la norma, lo que sería la lógica de la norma. Entonces, tanto para Kelsen, para Al Roth, la ética es convencional, subjetiva y es un fenómeno individual. No es que ellos niegan, Kelsen, no es que niegan niegan la existencia, sino lo que ellos hacen es una separación entre el derecho y la ética. Por lo tanto, al separar, no tiene objetividad, queda a la subjetividad. Por eso se le denomina relativismo axiológico. Muy bien. Estimados alumnos, quiero hacer una conclusión. Los temas que estoy desarrollando son temas para un semestre, para un año, porque es de mucha relevancia y de mucha importancia para nuestro estudio del derecho. Pero tenemos 20 horas, entonces nosotros estamos desarrollando ética judicial. ¿Por qué estoy desarrollando de esta manera? Porque como están iniciando la escuela judicial, considero relevante estos temas, la concepción científica, epistemológica, la razón teórica de nuestro módulo, que es práctica. Entonces es importante tener una concordancia epistemológica y así vamos a comprender con mayor sentido. Entonces, cuando ustedes sean magistrados,
no realizar una concepción jurídica del derecho y querer mezclar con esto. ¿Me entiende? ¿Por qué? Claro, se puede hacer una mezcla de análisis, pero no va a tener una coherencia científica si yo estoy diciendo que Kelsen defendía lo suyo, la justicia, como lo hace esta teoría. No, esta teoría lo defiende la justicia porque considera un elemento esencial dentro del derecho y considera valores como establece nuestro código. Acá tiene otra concepción científica del derecho y otra concepción de la ética. Estoy nada más citando a dos, que es el caso de Kelsen y Al Ross. Bueno, estimados alumnos, le pido un poco, porque fue un poco más extenso, le pido que haga o escuchar varias veces y así podemos esta tarde o mañana realizar la retroalimentación. Yo estoy seguro que en la retroalimentación explicaré un poco mejor, porque es sumamente difícil realizar una síntesis de dos enfoques filosóficos, científicos y éticos de mucha relevancia. Desde ya, muchas gracias.